estamos de nuevo con sello propio. Ahora quiero invitarlos a que me acompañen a ver una entrevista que realizamos recientemente al director del INADI, al doctor Julián Señuk, quien nos manifiesta cuáles son las mayores reclamos y denuncias que se hacen ante el Instituto Nacional por la No Discriminación. Vamos a ver la nota, señor director, cuando usted guste. Gracias. Estamos en compañía del doctor Julián Señuk, director del INADI, provincia de Misiones, y del doctor Cristian Gerfal de Grenalfer, para comentar un poquito, seguir abordando los distintos temas y problemáticas que llegan al INADI, ¿sí? Y hoy queríamos charlar un poquito, Julián, sobre el ciberbullying, tema muy candente, ¿no? Tema muy candente, sí. Bueno, en primer lugar, buenas noches, gracias por la invitación. Efectivamente, el ciberbullying o el ciberacoso son dos términos que se utilizan mucho, pero por ahí las personas no saben bien a qué nos referimos cuando nos referimos a eso. Y en primer lugar sería importante marcar de que en la República Argentina el 63% de las personas que utilizan Internet tienen una participación activa en las redes sociales. El 63%, no es una cuestión menor, es la mayor participación que se registra en todo el continente americano. Bueno, y en base a eso hablar un poquitito del ciberbullying. El ciberbullying es todo aquel acoso, hostigamiento, agresión que se da en el marco de las TICs. Las TICs son las tecnologías de la información y de la comunicación. Básicamente Internet, y en Internet las redes sociales, y también a través de la utilización de dispositivos móviles. Y el ciberbullying, a diferencia del ciberacoso, se da siempre entre personas menores de edad. ¿Sí? Tanto el que acosa como el que es acosado son personas menores de edad. Y en el ciberacoso no pasa lo mismo, digamos, porque la persona que acosa, que agrede a través de las redes, ¿sí? Es mayor de edad. Y acá por ahí es importante hablar de algunos tips que tienen que ver, por ejemplo, con cómo identificar a una persona que está siendo víctima de esas situaciones. En primer lugar, se nota algunos cambios en el carácter. La persona que es víctima del ciberbullying o del ciberacoso se vuelve una persona muy ansiosa, duerme en horarios distintos, pierde el apetito, está hiperpendiente, y esos son algunos de las alertas que se tienen que encender cuando notamos esos cambios de comportamiento, básicamente en los menores. En los adolescentes y en los más chicos también. Y bueno, ahora, y después también algunos consejos, si se quiere, tanto para los que son los usuarios de las redes o los dispositivos móviles, como para las personas mayores de edad. Por ahí decimos desde dónde se tiene que abordar esto, desde la escuela, desde la familia y claramente desde ambos espacios. En este sentido, la responsabilidad primigenia, la responsabilidad primaria la tiene la familia, ¿sí? Y vuelvo al tema de los tips. ¿En dónde ubicamos la computadora, o ya sea la PC o la notebook, en la casa? La ubicamos en el living, en el comedor, en un lugar, digamos, que es de uso público, donde permanentemente transitan los mayores, ¿sí? O le permitimos al menor o a la menor de que vayan con la notebook a su habitación. Es importante establecer reglas claras en torno a eso y en torno al tiempo que se utiliza, cuánto tiempo está mi hijo o mi hija al frente de una computadora y qué utilización le da, digamos, ¿sí? Eso es muy importante también. Muy importante, claro, que los padres tengan un control efectivo, ¿no? Primero, ¿dónde está, como dices vos, la computadora, la PC? Algunos chicos que tienen su tablet, o en el celular, que ahora tienen en el móvil todo, y que las horas que pasan, y con quién se están comunicando, qué están viendo, control, ¿no? Porque si se encierran en sus cuartos los chicos es muy difícil. De la supervisión. La supervisión jamás debe ser invasiva, ¿sí? La supervisión que la lleva adelante los padres y las personas responsables del menor tiene que ser muy consciente, ¿sí? Y como reitero, jamás invasiva. De nada nos sirve entrar en el Facebook de nuestro hijo, de nuestra hija, o en el Twitter, para ver con quiénes se comunica, sino que lo ideal es tratar de establecer un vínculo de confianza que le permita el diálogo y poder manifestar a esa persona en oportunidad que se sienta agredida o hostigada a través de las redes sociales, que lo pueda socializar, digamos, con la familia, y también claramente en el ámbito educativo, ¿sí? Establecer esos lazos de confianza con el docente, con el directivo. Y cuando hablamos de ciberbullying o del ciberacoso, tenemos que marcar que las consecuencias son mucho más graves que el bullying, digamos, que es el acoso escolar. ¿Por qué? Por varios motivos. En primer lugar,
en la mayoría de los casos, la agresión que viene en el marco del uso de las TICs, ¿sí? A través de un celular o de una red social, muchas veces viene desde el anonimato. Entonces, por así decirlo en términos claros, no sabemos quién nos está pegando. Entonces mal podemos defendernos, ¿sí? La velocidad con la que se difunden los contenidos en las redes sociales es tremenda. Digamos, y de eso no tiene conciencia ni siquiera la persona que agrede ni la que es agredida, digamos, ¿sí? Entonces por eso las consecuencias son tan graves. Tampoco tiene posibilidades, digamos, la persona que es víctima de resguardarse bajo lo que se llama su grupo de seguridad, me refiero los compañeros o la familia, ¿sí? O sea, es mucho más grave entonces, para dejar en claro esto, el ciberbullying y el ciberacoso en términos de consecuencias que el bullying a secas. ¿Y qué herramientas tiene la persona que es víctima de estos eventos de defenderse? Digamos, bueno, en primer lugar, hay muchas páginas, Facebook, Twitter, que tienen la posibilidad de establecer o poner a disposición del usuario un protocolo de actuación en estos casos para denunciar los contenidos. Así que un contenido claramente puede ser expresiones agraviantes, alguna imagen, alguna fotografía retocada, así que son publicadas, digamos, con el objeto de agraviar a esa persona que es víctima. Entonces, la denuncia de esos contenidos en el caso de que no funcionen automáticamente los protocolos de esas páginas, ¿sí? Y también desde el INADI se pueden hacer consultas a través de la plataforma para una Internet libre de discriminación, que es plataforma@inadi.gov.ar. Ahí se hace una consulta. Y también, ya que hablamos de las nuevas tecnologías de la informática y de la comunicación, comentarle a los televidentes de que hay una herramienta que es App INADI, o sea, una aplicación del INADI. Hoy que estamos en la era de las aplicaciones, digamos, es lo que se viene. De alguna manera poner en conocimiento de la gente de que existe esa aplicación, que no es básicamente para hacer denuncias, porque en realidad la denuncia es de un caso concreto, no sirve, sí, pero sí sirve para hacer consultas, ¿sí? De qué se trata el INADI, cuándo estamos frente a un acto de discriminación, etcétera. Estaba escuchándote y digo, qué atención que tenemos que tener, sobre todo los adultos, porque las redes sociales nos invadieron la vida. Uno ve, yo con preocupación veo que la mayoría de la gente es como que en vez de mantener su privacidad, que es una de las cosas, los valores más caros que tenemos, mantener mi privacidad, mi vida privada para mí, reservarla para mí y para algunos pocos, hoy es como que los individuos tienen una necesidad de abrir y que su privacidad sea totalmente pública, es decir, deja de ser privacidad. Pero qué cuidado que tenemos que tener los adultos con respecto a los chicos, porque no toman conciencia, ¿no? Claro, en realidad, digamos, por ahí el adolescente que en realidad no es consciente del daño que puede generar o que le puede generar a través de las redes sociales, muchas veces publica datos personales indebidos o datos familiares o intercambia contraseñas o claves, digamos, lo cual no es en sí mismo peligroso, pero claramente pone en riesgo, digamos. Claro, se expone. Exactamente, ¿no? Sí. O sea que bueno, por eso el deber de los padres, de los responsables, de los adultos, es estar atentos básicamente a los cambios de conducta de sus hijos y de sus hijas. Sí, que pasan muchas horas, como dices vos, ¿cuántas horas está en la computadora o en el celular? Y bueno, después hay un dato interesante también, que esto es en base a una encuesta que hizo UNICEF en la República Argentina, de los usuarios de Internet, digamos, y de las redes sociales de entre 13 y 17 años en la República Argentina, un 24% en algún momento se sintió damnificado por algún contenido que se vertió en las redes sociales. ¿Sí? Y por otra parte, un 15% en alguna oportunidad dañó. ¿Sí? El 24% en alguna oportunidad fue damnificado y el 15% en algún momento dañó de ese universo de la encuesta realizada. De la encuesta, claro. Y pasando a otro tema que también nos interesaba, que queríamos que nos comentaras, algunas consultas que ha habido en el INADI con respecto a algunas personas con capacidades diferentes. Contanos un poquito, bueno, Julián. Lamentablemente tengo que decir de que en estos últimos meses de gestión ha vuelto a coincidir, digamos, lo que nos marcaba el mapa provincial de la discriminación con los eventos que tuvimos en la delegación. ¿Sí? El mapa provincial de la discriminación nos dice que el colectivo más vulnerado en la provincia son las personas con discapacidad. Y bueno, en estos últimos tiempos hemos tenido denuncias y consultas, quejas cuando no, de personas con discapacidad en torno a la posibilidad de acceder a los servicios públicos de pasajeros, ya sea me refiero, transporte urbano, interurbano o de media o de larga distancia. Y digamos, es una suerte de reclamo doble, porque no es solamente un reclamo contra la empresa, ¿sí? Que no les permite acceder en las condiciones que marca la ley, ¿sí? de gratuidad a ciertos pasajes
sino también para ir a un reclamo, y esto en palabras de los reclamantes, un reclamo contra la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, de que muchas veces no le quieren tomar la denuncia, en esos términos nos lo dicen, o de que muchas veces incluso le toman la denuncia y la CNRT sanciona a las empresas, les multa, pero lamentablemente las empresas siguen cometiendo ese tipo de irregularidades, de injusticia, claramente de discriminación, ¿no? De discriminación, porque Cristian, ¿quieres hacer un aporte, ¿no es cierto?, desde el marco de la ley con la discapacidad? Fíjate, Fernanda, como en este caso habíamos hablado de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en este punto el tema de la famosa accesibilidad cuando hablamos, cómo se vulnera y cómo la cuestión sigue siendo cultural, esto es una cosa que va a llevar muchísimo tiempo y en el cual no solo va a intervenir determinados órganos como la justicia, sino el rol del INADI como institución y de otras instituciones para, sobre todo, romper con esa cultura de, cuando hablamos de las barreras arquitectónicas, en este caso las barreras en el transporte. Incluso, y esto se lo consulto también a Julián, uno de los reclamos que debe ser porque muchísimas veces el discapacitado, además de que se ve vulnerado en su accesibilidad al transporte público, en muchas ocasiones, en el caso de transporte de mediana y larga distancia, necesita del acompañante. Y también hay problemas con el acompañante. Sí, exactamente, Cristian, como bien lo marcás vos, es así. No solo tiene inconvenientes al momento de abordar la persona con discapacidad, sino también ese acompañante, ¿no? Y cuando vos hablabas de las barreras, yo les invito a la gente que vive en Posadas o en el área metropolitana a verificar con qué frecuencia pasan los colectivos con los llamados pisos o carrocerías súper bajos, ¿sí? Y a ver, nosotros, por ahí la gente asocia persona con discapacidad a silla de ruedas. Eso en principio es inexacto, pero nos sirve para entender de que pensar a esa persona con discapacidad con una silla de ruedas que se tiene que movilizar permanentemente, ¿sí?, con ese accesorio, claro. Sino, no es una cuestión menor. Pero sí, exactamente, las personas, los acompañantes también se ven vulnerados en sus derechos, ¿no? Exactamente, de hecho, mira, a mí me ha pasado últimamente que las famosas, digamos, estructuras esta para poder levantar la silla de ruedas, en varias oportunidades, yo soy usuario muchas veces del transporte público y nunca funciona. La silla de ruedas la tenés que ayudar y subir. Claro, terrible. Y algo para marcar también que en Posadas el reclamo es básicamente por las líneas que hacen su recorrido pasando por el hospital. Exacto, básicamente con esas líneas. Ajá, claro. Básicamente con esas líneas son las... Porque buscan la prestación. Sería lo más lógico que por lo menos esas líneas funcionaran. Esas líneas funcionaran. Porque generalmente buscan las prestaciones médicas. Así que importante desde aquí el mensaje que usted haga las denuncias, como nos dice el doctor Señuk, que es el delegado del INADI en Posadas, y pueden recurrir a la calle San Luis 1870, incluso también en términos de asesoramiento, porque no es necesario que el que se siente damnificado o discriminado, sino para consultar realmente qué tengo que hacer, tengo que otro organismo el competente, hacer el planteo como para que ustedes puedan ubicarlo, asesorarlo, bueno, no, tiene que recurrir a tal organismo, a tal institución para buscar una pronta solución, que es lo que queremos desde acá, claro, ¿no? Acá llevarles propuestas para que el ciudadano encuentre las soluciones más adecuadas. Acá, Fernanda, un detallecito que sería bueno también ante como dice Julián, muchísimas veces es tan amplia la gama, digamos, de discriminaciones que a veces los organismos tienen que trabajar en coordinación, y en esto es un llamado de atención al Consejo Provincial de Discapacidad, que también es órgano competente para este tipo de situaciones, o por lo menos órgano que tendría que intervenir ante estas situaciones. Ante estas situaciones, sí, muy bien. ¿Querías decirnos algo más? Simplemente por ahí un detalle técnico, que el INADI no actúa de oficio, ¿sí? O sea, para ponerlo en términos claros, siempre necesitamos la queja, la sugerencia, el reclamo, para que ustedes la denuncia, puedan poder actuar, sí. Y tampoco somos un órgano que sanciona, o sea, mal podemos desde el INADI poner multa o hacer una tarea de contralor porque no son las funciones propias del instituto, pero sí esperar a todas aquellas personas que se hayan sentido vulneradas en sus derechos a que se acerquen al instituto. Al instituto, muy bien. Sí. Bueno, doctor Señuk, muchísimas gracias, el director del INADI, a quien siempre está presto cuando lo invitamos para seguir abordando temas que
que son de su interés, del interés de todos, ¿no es cierto, Cristian? ¿Es así? Gracias Bueno. al doctor. Le agradecemos muchísimo al doctor Señú que acceda a venir a compartir un ratito con nosotros de Con Sello Propio. Nosotros vamos a otro corte chiquitito y ya volvemos. Gracias.